buenos días. Vamos a empezar la clase. Vamos a ver el día de hoy la parte del cuello uterino. Me tocó dar la anatomía y vamos a comenzar. Como sabemos, el cervix representa la parte inferior del útero, el cual comunica superiormente con el istmo del útero e inferiormente con la vagina. Tiene una forma cilíndrica y mide aproximadamente 2.5 centímetros de largo. Se divide en dos porciones, la supravaginal y la vaginal. La parte vaginal tiene un tejido epidermoide estratificado, no queratinizado, el cual está en estrecha relación con epitelio escamocolumnar, justamente en la unión del endocervix en el orificio externo. Hay que considerar que al momento de realizar nuestra planeación, hay una migración del orificio externo en mujeres de edad avanzada, sobre todo porque en mujeres jóvenes el canal endocervical suele representarse cuando hay una tumoración en masas endocervicales, mientras que esto es menos frecuente en mujeres de mayor edad. Hay que recordar y cabe señalar que el 85% de los tumores que vamos a encontrar en esta parte son epidermoides, mientras que un 10% son adenocarcinomas y un 5% son neuroendocrinos o adenoscamosos. Ahora, voy a una parte importante en cuanto a estas estructuras, son los ligamentos, empezando por el ligamento redondo. Como podemos ver en nuestra imagen de la tomografía, está frente y debajo de las trompas de falopio, pasa a través del canal inguinal y terminará en el labio mayor. El ligamento redondo es tejido fibroso en la parte anterolateral del útero y se encuentra entre las capas del ligamento ancho. Ahora, en la parte de los ligamentos úterosacros, podemos ver que son pliegues justamente de peritoneo que van de la parte lateral del cervix con un trayecto posterior y van a unirse en el cuerpo de forma anterior, más o menos a nivel del segmento S2, S3 del sacro. Sus fibras se fusionan justo con el ligamento cardinal y generalmente posterior al tratamiento de radioterapia, estas estructuras van a engrosarse y van a dar una apariencia similar a la de un tabique. En la parte del ligamento ancho, las capas del peritoneo sobre el cuerpo del útero se extienden lateralmente a la pared pélvica. Esto lo podemos ver en la imagen de tomografía y va a contener las trompas de falopio en su margen, en la parte superior, encasillando por dos capas en su borde superior como si fuera una envoltura. Justo entre estas dos capas vamos a encontrar los parametrios que vamos a hablar más específicamente en un momento. El borde inferior termina en el ligamento cardinal, que es donde ya comentamos que se va a unir, y posteriormente de la radioterapia, estas estructuras van a engrosarse. Ahora, en cuanto a los ligamentos suspensorios del ovario, contienen la arteria y la vena ovárica, ocupan la parte lateral del borde libre del ligamento ancho. Esto ya nos da una estructura de cono. Y el ligamento cardinal va a ser la base del ligamento ancho, el soporte primario de la vagina en la parte superior y el útero, y lateralmente el cervix y vagina superior para emerger en la fascia del músculo obturador interno. Es un borde entre el parametrio y los tejidos paravaginales. Va a crear una red irregular de vasos sanguíneos, nervios y tejidos conectivos que van a pasar tanto por la parte interior como por los bordes laterales y mediales. Ahora, los parametros son una parte muy importante en cuanto a la patología de cuello uterino. Es una región en forma de rombo. Se va a encontrar justo en la parte lateral del cervix y está compuesta principalmente de tejido conectivo situada entre las capas del ligamento ancho. Como podemos ver en la imagen, en los asteriscos, en la tomografía,
A veces va a ser un poquito complicado poder visualizarla de forma primaria, pero bueno, no debemos de perder de vista justamente este corte, me parece que es el más representativo, donde vamos a ver el cervix y justamente al lado vamos a estar viendo la forma de los paramétrios. Ahora, en la parte medial la vamos a encontrar contiguamente al útero, es el cervix, la vagina proximal, la parte inferior, el ligamento cardinal, como ya dijimos, es básicamente el piso, mientras que la parte lateral las van a formar las paredes pélvicas. Estos parámetros van a contener las trompas de falopio, el ligamento redondo, el ligamento ovárico, vasos uterinos y ováricos, tanto los nervios como los ganglios linfáticos, tejido conjuntivo y parte de los ureteros. Todo eso va a formar la estructura conocida como el parametrio. Ahora, es importante mencionar que podemos ver extensión maligna siempre que sea mayor a 3 a 4 milímetros en tomografía. Esto justamente es más fácil de observar en la resonancia magnética, ya que es el estándar para poder ver la invasión al parametrio. Como pueden ver aquí, la invasión parametrial es más fácil observarla en la parte de la resonancia magnética. Podemos ver cómo no solamente hay extracción de la grasa, sino también hay separación de los tejidos conectivos, y en la parte de la tomografía, a pesar de que hay cierta invasión, pues es un poco más difícil verlo, pero nosotros generalmente vamos a estar trabajando con la tomografía. La sensibilidad de la tomografía para ahora el parametrio es de 43 al 55%. Por lo tanto, es mucho mejor si nosotros utilizamos la resonancia magnética en pacientes que sabemos que tienen invasión al parametrio, ya que la sensibilidad para valorar esta zona va a ser del 70% y la especificidad del 93%. La precisión de la resonancia en la estadificación va a ser mucho mejor, hasta un 96%, dependiendo de la técnica con la que se utilice. Sin embargo, como ya mencioné, es importante que nosotros tomemos la resonancia magnética para fusionarla con nuestros planes. En cuanto a los ganglios linfáticos, no me voy a detener tanto, pero sí les voy a mencionar que la parte de los relevos primarios van a ser los ganglios parametriales, que están en la unión del cervix y dentro de la grasa del ligamento ancho. Los paracervicales, donde la arteria cruza sobre el uréter, es nuestra principal referencia. En la parte de los ganglios obturadores, dentro de la grasa que se encuentra en la fosa del obturador, rodeando el nervio obturador, los ilíacos internos e externos, que están a lo largo de la vena hipogástrica y entre la vena ilíaca, y los sacros a lo largo de los vasos sacros y medios del promontorio. Recordemos que de acuerdo a la clasificación de FIGO, la probabilidad de compromiso ganglionar para la etapa 3B sube hasta el 50%, mientras que para las pacientes que tienen una etapa clínica 1B es 15%, y para la 2B del 30%. Como relevos secundarios vamos a encontrar los ilíacos comunes, los inguinales y los paraaórticos. Y la irrigación es por la rama de la ilíaca interna que pasa por el ligamento cardinal y se divide en rama ascendente y descendente, dando diferentes ramas. Y eso sería todo. Hola, buenos días. Perdón por el retraso. Para compartir la pantalla. César, no sé si puedes dejar de compartir tu pantalla para poder compartir la mía, por favor. Gracias. Listo. El día de hoy vamos a ver el taller de contorneo de cáncer cervicuterino. Bueno, ya César presentó la parte de anatomía y continuamos con el caso clínico. Bueno, ¿me escuchan?
Se trata de una paciente de 69 años de edad. En cuanto al caso clínico, los antecedentes de relevancia. Tenemos que entre los antecedentes de relevancia únicamente crónicos, hipertensión arterial y tabaquismo positivo con un índice tabáquico de 4.25. Otros factores de riesgo no presentaba la paciente. En cuanto a padecimiento oncológico, tenemos que en julio de 2019 inició con sangrado transvaginal escaso más dolor abdominal. La sintomatología se exacerbó, por lo que se realizó una biopsia FIN, haciendo el diagnóstico de cáncer de cervix moderadamente diferenciado, el cual posteriormente se corroboró en el INCAN. La siguiente. Bueno, en cuanto a los hallazgos clínicos de la exploración, tenemos que se describe un tumor exofítico de cervix de aproximadamente 6 centímetros, un tabique rectovaginal íntegro. También describen un parámetro izquierdo tomado hasta tercio medio, sí, teniendo una pared pélvica libre, y no describen adenopatías a nivel inguinal en exploración física. La siguiente. Ok. En cuanto a la tomografía, los hallazgos relevantes, tenemos que el tumor primario lo describen de 5 por 3 centímetros, que se extiende cuerpo uterino y tercio superior de vagina. Así también describen ganglios a nivel de cadena ilíaca común derecha y cadena obturatriz ipsilateral hasta de 15 milímetros. También como hallazgo importante tenemos un ganglio de sospecha a nivel retroaórtico infrarenal. La siguiente. La siguiente. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, nos vamos a dar algunas consideraciones. Está prendido el micrófono de alguien. No te escuchas, Alfredo. Bueno, ¿ya me escucho mejor? Bueno. Habla fuerte, por favor. Sí. Bueno, a nosotros nos tocó dar algunas consideraciones acerca de los volúmenes de tratamiento CTB1, CTB2 y CTB3. Fuerte. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto al CTB1, este volumen incluye el tumor, o sea, es el GTB y su extensión local, el cuello uterino, ambos parametrios, los ovarios en caso de que se vean, la mitad proximal de los ligamentos uterosacros y al menos la mitad superior de la vagina o 2 centímetros debajo de la enfermedad vaginal. A este volumen le vamos a dar una expansión asimétrica, 1.5 centímetros a cada lado, a excepción de los laterales le vamos a dar 0.7 centímetros. Sobre todo en este volumen hay que tener una consideración especial acerca de los límites del parametrio, ya que este es un volumen importante en el CTB1. La que sigue, por favor. Tenemos que, de acuerdo al protocolo Interlace, el borde superior de los parametrios es el ligamento ancho o la trompa de falopio. La entrada de la arteria uterina al útero, el borde inferior sería el elevador del ano, los músculos del piso pélvico. El límite anterior sería posterior a la vejiga o posterior al borde externo al borde de los ilíacos externos. La parte posterior sería la fascia mesorrectal o los ligamentos uterosacros. La parte lateral sería la medial al músculo obturador, al músculo piriforme, a la rama isquiática,
a la pared pélvica y la parte medial al cérvix. Son los límites del parametrio según el Interlace. La que sigue, por favor. En cuanto al CTB2, pues bueno, este es el volumen ganglionar e incluye todos los ganglios regionales, como el ilíaco común, ilíaco interno y externo, obturador y presacro. El protocolo dice que tenemos que darle una extensión de 0.7 centímetros al contorneo de estas estructuras. Y aquí se le tiene que dar un margen simétrico hacia el PTB2 de 0.7 en cada dirección. Y por último, el CTB3. Este incluye ganglios en el retroperitoneo para abarcar enfermedad 3C2 e incluye la aorta, la mitad medial de la vena cava inferior. Aquí hay dos consideraciones importantes. Los ganglios afectados laterales a la vena cava inferior, o sea, paracavales, son infrecuentes y la extensión en esta dirección puede aumentar las dosis renales. Pero el espacio aorto-cava es una ubicación muy común para la enfermedad ganglionar y este sí debe de incluirse, por eso es que se excluye la mitad de la vena cava. La que sigue, por favor. Y pues, bueno, a este le vamos a dar una expansión simétrica de 0.5 hacia el PTB3. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a las preguntas, tenemos la primera, ¿cuál es la justificación para el margen del CTB al PTB? Bueno, tenemos que tomar en cuenta el movimiento de los órganos, por eso este de PTB, y también el movimiento tanto del útero como del cuello uterino van a estar influenciados por el llenado de la vejiga y el recto, ya que son órganos contiguos. Ahora, ¿en qué volumen y por qué se incluyen los parámetros? Estos se van a incluir en el CTB1, ya que puede haber extensión directa de la enfermedad, tanto endo como exocervical a ellos. ¿Y qué diferencias existen entre el CT1 y PT1 con 3D conformal o IMRT? Bueno, en cuanto a las técnicas de 3D conformadas, se puede utilizar un margen al PTB de 0.7 a 1 centímetro. Con técnicas conformadas como la IMRT en el entorno adyuvante, los márgenes del CTB o ITB a PTB pueden ser de 1 a 5 centímetros, que son más razonables, dado que esto es más conformal. Y en el escenario definitivo, los márgenes de PTB siguen siendo polémicos. Se requieren márgenes un poco generosos, de un PTB de 1.5 a 2 centímetros. Y los márgenes del PTB más pequeños, menor a 1 centímetro, solo deben usarse si hay imágenes diarias de tejidos blandos de buena calidad. La que sigue, por favor. César, te toca dar lo de la evaluación del plan. Bueno, perdón. César, ¿estás ahí? En este cuadro muy similares a la parte que viene en el Interlace, estoy colocando aquí no solamente las dosis objetivo, sino también los objetivos de cada guía. Como podemos ver aquí, de ejemplo, el PTB1 más 2, el 95% de la dosis debería de ser alcanzado o cubrir 100% del objetivo, según Nancy Lee, y más del 97% de acuerdo al Interlace, mientras que las restricciones para Nancy Lee, bueno, ella solamente comenta que deben ser menos del 100%, y el Interlace no debe de superar el 95%, mientras que en la dosis 99 y dosis 98 para el Interlace y Nancy Lee respectivamente, debería de estar cubriendo el objetivo más del 90% o por lo menos igual al 90%, mientras que para Interlace debería de cubrir más del 95% del volumen.
Y las restricciones igualmente deben ser menor a esto. En la parte de abajo podemos poner el plan evaluar y en la parte del plan suma, dos objetivos son la cobertura del objetivo debe ser similar. Para Nancy Lee, la dosis del 95% debería estar cubriendo el 100% del volumen. Y para el Interlace debería estar cubriendo más del 97% del volumen, tomando en cuenta que la restricción para Interlace no debería de superar los 95%, y Nancy Lee comenta que debe ser menos del 100% para la restricción de este plan. Ahora, en la parte, sí, por lo siguiente, en cuanto a los órganos de riesgo, vamos a tener igualmente estos cuadros que son extraídos de la parte del Interlace. Estoy colocando no solamente las dosis que están sugiriendo en el Interlace, sino también las que sugiere Nancy Lee. En la parte del recto, la dosis máxima debe ser menor al 115%, mientras que el B51 debe ser aproximadamente del 30% y el B60 del 5%. Para las cabezas femorales o fémur, la dosis máxima debe ser menos del 115% y el volumen 51 debe ser menor a 50%. Para vejiga, la dosis máxima menor del 115% igualmente. El B45 menor o igual a 250 cc. El B51 debe ser del 40%, el B60 del 5% o menor. Para la médula espinal, la dosis máxima debe ser del menos de 45 grays, el B10 menos del 90% y el B20 menos del 75%, mientras que intestino, la dosis máxima debe ser menos del 115% y el B45 debe ser menos de 20%. El B52 debe ser menos del 20 centímetros cúbicos y el B55 menos de 5 cc. Bueno, en cuanto al caso clínico 2, es una mujer de 67 años que de antecedentes no tenía ningún antecedente de relevancia y que la vimos por primera vez aquí en el instituto el 14 de noviembre del 2017. Tenía una lesión en el cérvix de 1 centímetro y al inicio fue estadificada como 1B1. En la tomografía inicial que se le hizo el 7 de diciembre, lo único relevante es que tenía adenopatías de sospecha en las cadenas obturatrices que medían menos de 10 milímetros. Con todo esto se decidió llevar a la paciente a una histerectomía. Sin embargo, el día de la histerectomía, que fue el 23 de enero del 2018, en los hallazgos quirúrgicos, pues vieron que tenía, aparte de las adenopatías en la cadena obturatriz de 1 centímetro, también tenía adenopatías paraórticas de hasta 1.5 centímetros. Entonces hicieron resección únicamente de las adenopatías y ya no hicieron la histerectomía, y el reporte histopatológico fue de metástasis de carcinoma epidermoide. La mandaron a la consulta de radioterapia el 20 de febrero y cuando la vimos ahí tenía una vulva sin lesiones, una vagina estrecha con paredes lisas, el cérvix de 2 por 3 centímetros con el parámetro izquierdo tomado. Con estos datos se decidió dar tratamiento con radioterapia, 50 grays hacia la pelvis más 45 grays al retroperitoneo y 5 ciclos de cisplatino concomitante, que recibió del 3 de abril del 2018 al 6 de mayo del 2018 y actualmente la paciente se encuentra en vigilancia. En este otro caso vamos a ver, según las guías de Minowix, cómo contornear CTB1, CTB2 y CTB3. Sí, bueno, los volúmenes que vamos a ver son recomendados según Minowix. Lo primero que nos menciona aquí es, bueno, en general que los CTBs tienen que, bueno, el margen del PTB al CTB tiene que ser márgenes aplicados al CTB y estos tienen como objetivo, pues, tener en cuenta la incertidumbre debido a lo que ya también nos comentó previamente Curi, el movimiento de los órganos. Es importante también apreciar el alcance de este movimiento y los factores que contribuyen a garantizar una adecuada cobertura. Es por eso, y respondiendo a la primera pregunta, la importancia que tiene dar el margen del PTB al CTB. La siguiente, por favor. Listo. Bueno,
En el artículo o en la guía es una comparación en realidad de guías publicadas y las recomendaciones que dan ellos. Entonces, empezando con el CTB1, aquí nos dice que las guías que ya están publicadas en realidad recomiendan para la longitud de la vagina, pues dependiendo de la guía, ciertas medidas, que es 1/3 superior, 2/3 superior o los 3/3 si es ya más extenso, pero la recomendación que da aquí en Minowix, que se publicó en 2016, es... ¿Perdón? Sí, te bueno. escuchas. La recomendación es que se tiene que incluir el mesorrecto solo si está involucrado radiológicamente o clínicamente y que tiene que ser de 1 o 2 centímetros superior por debajo de la enfermedad del nivel de la longitud vaginal. El borde parametral lateral tiene que ser el borde medial del músculo obturador interno y la rama isquiática, y el borde posterior, incluir el mesorrecto nada más, solo si está involucrado clínica o radiológicamente. La siguiente, por favor. Aquí vamos a ver en nuestra paciente cómo hicimos el contorneo. Como ya habíamos visto, el CTB1 pues incluye todo el cuello uterino, la extensión completa de la enfermedad local y los parámetros bilaterales. Entonces, en el Interlace, con este protocolo se vio que había diferencias interobservador. Entonces, por eso hay pequeños detalles que marcan que debemos contornear, como por ejemplo, aquí vemos la longitud vaginal, que era como ya habíamos comentado en la imagen, bueno, en los contornos que les puse, solamente las dos últimas imágenes, ahí abarcamos solamente los 2 centímetros por debajo de la vagina, que es lo que en el consenso, si no hay enfermedad en la vagina, bueno, si no hay enfermedad toda la vagina, solamente se debe incluir hasta ahí. Algo muy importante, ahí también mencionan que a veces nos cuesta trabajo definir dónde acaba la vagina. Entonces ahí dice que podemos usar un válido intravaginal, fiduciales o una marca anatómica serían los pilares del clítoris, que ahí es donde debemos de dejar de contornear. Otra cosa que en el CTB1 nos debemos fijar es el borde parametral lateral, que es entre, Interlace marca que es entre la rama isquiática y el obturador, pero aquí no debemos pasarnos del obturador ni la rama isquiática, y esto hace que se interpolen el CTB1 con el CTB2, pero pues así se debe de dejar. Y el borde parametral posterior, que es el mesorrecto. Si aquí nos dice si ahorita ya hay más estudios de imagen que si está incluido el mesorrecto como en una resonancia magnética, no debemos de abarcarlo. Y aquí vemos en nuestro contorno de esta paciente, como no tenía enfermedad en el mesorrecto, pues no lo respetamos. La siguiente. Y pues estas son las extensiones que son iguales que en el Interlace, que son 0.7 centímetros laterales y 1.5 centímetros anterior, posterior y longitudinal. La siguiente. Bueno, para el CTB2, debe de incluir el ilíaco común, ilíaco interno y externo, presacro subaórtico y obturador, y su borde inferior nos marca en Minowix que no hay que editar ni vejiga ni intestino, porque esto nos puede llevar a una cobertura ganglionar inadecuada. Aquí nuevamente da las variaciones en la guía y la recomendación final que hacen ellos dependiendo de los límites. El borde inferior de los ganglios obturadores, ellos recomiendan que sea 1 centímetro superior al foramen obturador y de la cabeza femoral media. Lo que resta de vejiga e intestino, pues solamente recortar, como ya vimos, o editar hueso y músculo y dejar intacto vejiga e intestino. Y en cuanto a la inclusión de los agujeros sacros, pues excluir el foramen sacro y el borde superior es el TB2, que sea la bifurcación aórtica, y los márgenes de los ganglios, aquí da un margen de 3 a 5 milímetros, aunque también menciona que alrededor de un ganglio agrandado sea un margen agregado de 7 milímetros alrededor de los vasos y de 5 milímetros para la cobertura de la extensión extracapsular. La siguiente, por favor.
Y pues aquí solamente en el contorneo ejemplificar pues todos estos detalles que les mencionó Eugenia, que borde inferior de los ganglios obturadores, pues como ahí hasta ahí llega la enfermedad ganglionar, pues en nuestro contorno los debemos abarcar, que deben de ser a la mitad de la cabeza femoral o 2 centímetros por arriba del agujero obturador. No debemos de restar vejiga ni intestino, solamente debemos de editar el músculo y el hueso. La inclusión de los agujeros sacros no debemos de incluirlos, pues ya que hay más toxicidad, y ahí en el contorno, si pueden ver, no incluimos a los agujeros sacros. Otra cosa muy importante, que el borde superior de CTB2, aquí les puse la primera imagen, que es enseguida donde está la ilíaca común, y en el siguiente contorno se bifurca la ilíaca. Entonces ahí es donde se debe de empezar a contornear. Antes había límites óseos para la pelvis, que era en la radioterapia 2D. Entonces utilizaban 7 milímetros por abajo de la intersección de L4 y L5. Entonces ahora Eminowitz nos dice que no importa a qué nivel quede, mientras tú contornees en la bifurcación de las ilíacas, ahí debes de iniciar tu contorno. Y por último, el margen de los ganglios agrandados, que pues aquí no habían, lo tiene que ser de 3 a 5 milímetros. La siguiente. Y pues aquí seguimos viendo los cortes de cómo hicimos nuestro CTB2, cómo queda al final nuestro volumen de ganglionar en el CTB2, en una vista sagital y en una vista axial, cómo le dimos los contornos de punto 7 del CTB2 al PTB2, la siguiente. Perdón, el margen de la estructura. Y Bueno, para el CTB3, esta nos hacía aquí el hincapié que en realidad fue extrapolado del contorno de ganglios pélvicos, y aquí pues hay que incluir el espacio aortocava, que es fundamental, y también nos menciona que vamos a hacer un margen de 7 milímetros editado del músculo y el hueso, pero lo más importante es que se hace una edición para minimizar la dosis renal, y esto es obviamente cerca de la vena cava inferior. la siguiente, y pues es solamente al final, el contorno que hicimos de los ganglios paraórticos, que los límites estaban en cuadro, se los dijo Eugenia, igual como es extrapolado de la pelvis, pues es el mismo margen de la estructura. La siguiente. Que lo único importante aquí es que se debe incluir el espacio intercavo aórtico. Aquí una vista sagital y axial de cómo queda nuestro volumen total, y en la reconstrucción tridimensional, ya con incluidos el CTB1, CTB2 y CTB3, una vista posterior, una vista anterior, y cómo queda y una vista inferior de cómo queda nuestro volumen solamente 2 centímetros por debajo de la vagina. Buenos días. La siguiente, por favor. Entonces, a mí me tocó hablar acerca de la simulación. También es un artículo de Minowicz. Es un artículo en el cual se habla acerca de algunas medidas para disminuir la toxicidad. Entonces, como introducción, ellos mencionan que de acuerdo a lo que se ha estudiado, la IMRT pues, va a brindar una menor toxicidad, por lo cual se ha utilizado mucho en la actualidad, pero existen estudios que han descubierto un movimiento uterino de hasta entre 4 a 6 centímetros, y esto pues depende mucho de las condiciones tanto de la vejiga como del recto. Entonces, el objetivo de este estudio fue analizar algunos patrones solamente del llenado de la vejiga, aunque también algunos resultados fueron con respecto al recto, para evaluar sus efectos sobre la cobertura del CTB durante la quimiorradioterapia e intentar dar algunas propuestas para la preparación del paciente. Fue un estudio que se hizo en 2016, solamente se hizo sobre 10 pacientes, a los cuales se le realizó una verificación con un CONBIM 2 veces a la semana durante la quimiorradioterapia, la cual fue 3D. Y todas estas pacientes fueron para cáncer cervicouterino. A estas pacientes se les preparó 5 días antes con laxantes para lograr evacuaciones de Bristol 5 y también pues se
trató de mantenerlas así durante todo el tratamiento. A la llegada a radioterapia, tanto para la simulación como para cada uno de los tratamientos, se obligó a las pacientes a vaciar la vejiga y beber 3 tazas de agua 30 minutos antes de la simulación y de cada tratamiento. Como les mencionaba, se les hizo un CONBIM 2 veces por semana con cortes de 2 milímetros, con un tamaño de 16 centímetros alrededor del isocentro. Este CONBIM o esta verificación se alineó a partir de las estructuras óseas y pues se contorneó en cada CONBIM el recto, la vejiga y el CTB1. Esto se contorneó por 2 radiooncólogos expertos y se le dio un margen de PTB de 8 milímetros al CTB2 y de 15 milímetros al CTB1, excepto en márgenes laterales, a los cuales se les dio solamente 10 milímetros. La siguiente, por favor. Estos ya son los resultados. La siguiente, por favor. En esta gráfica solamente podemos ver un plot. Antes, por favor. Gracias. Bueno, es una representación solamente de los distintos volúmenes de la vejiga, en el cual vemos que pues, la variabilidad es extremadamente pues, importante. Y ya yéndonos hacia los resultados, el volumen de la vejiga aumentó 4 centímetros cúbicos por cada minuto durante el tiempo de espera antes de pasar a radioterapia. El volumen de vejiga disminuyó 4 centímetros cúbicos al día durante todos los tratamientos. El volumen aumentó en 50 centímetros cúbicos después de haber recibido quimioterapia. Y aquí creo que estos son los resultados más importantes. Una diferencia de más de 130 centímetros cúbicos a la planeación va a impedir que el PTB cubra totalmente el CTB. La probabilidad de cobertura del PTB al CTB disminuía casi en un 2% por cada centímetro cúbico de desviación del volumen desde la planeación, y un volumen de más de 300 centímetros cúbicos en la simulación no es reproducible durante el tratamiento, por lo cual ellos proponen que el volumen ideal durante la simulación y durante los tratamientos sea un llenado de vejiga de entre 150 y 300 centímetros cúbicos. La siguiente, por favor. Estas son las recomendaciones que dieron para tratar a las pacientes en caso de que deseemos hacerlo con vejiga llena, y pues prácticamente es lo que ya les había mencionado, cómo las prepararon, y solamente pues ellos mencionan que el volumen ideal debería de ser más o menos entre 100 a 250 centímetros cúbicos para la planeación y tratar de mantenerlo así, ya que pues después de haber iniciado la quimio van a aumentar 50 centímetros cúbicos, y después de haber iniciado el tratamiento, por cada día van a ir disminuyendo pues cada vez más su llenado vesical. Entonces es como un buen margen de seguridad. Muchas gracias. Bueno, perdón. Entonces, estas son conclusiones mías. Pues las ventajas de la vejiga llena, pues va a disminuir la dosis a los órganos de riesgo, sobre todo al intestino, porque va a mantener la bolsa intestinal alejada. Las desventajas, pues es difícil mantener el volumen constante, va a requerir un entrenamiento previo y mucha cooperación del paciente, y obviamente pues va a ser cada vez menos reproducible. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, buenos días. Según el consenso de guías de contorneo para el CTB, para IMRT, para tratamiento definitivo en CACU, intacto del IM, entonces, ¿cuáles son las diferencias en el contorneo del CTB en tratamiento con IMRT? ¿Y qué margen de CTB a PTB se utiliza en tratamiento con IMRT? La que sigue, por favor. Bueno, como introducción, el propósito, la definición precisa del volumen objetivo es de vital importancia para el tratamiento definitivo de CACU con IMRT. Sin embargo, la definición del CTB sigue siendo variable dentro de la literatura. Entonces, el objetivo de este estudio fue desarrollar un consenso de contorno del CTB en CACU intacto, en ensayo clínico fase 2, planificado por RTOG. Y la definición de CTB fue evaluada definiendo la cantidad de útero a incluir, así como los límites de parametrios y cuánta vagina a tratar. La que sigue, por favor. Se evaluaron 16 miembros con una tasa de respuesta del 75%. Hubo un consenso sobre las estructuras a incluir en el CTB, como el GTB, el cuello uterino, el útero, los parametrios, la vagina y la región ganglionar.
pero menos acuerdo con respecto a la definición volumétrica de estas estructuras. Los límites superior e inferior de los parametrios fueron más variados, así como el útero y la vagina también tenían sus variaciones. Aquí podemos ver la especificidad y la sensibilidad en cuanto al GTB, el cervix, el útero, la vagina y los parámetros. Vemos que el GTB pues, fue el que mayor especificidad y sensibilidad presentó. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué es lo que se incluye en el CTB? Se incluye el GTB, todo el GTB, se incluye todo el cuello uterino, si aún no está incluido en el GTB, se incluye el útero completo, se incluyen los parametrios, así como los ovarios, el mesorrecto si es que el ligamento uterosacro está involucrado, y en cuanto a la vagina, si tiene invasión mínima o nula, incluir solo la mitad superior, y en caso de afectación vaginal superior, se deben incluir los 2/3 superiores, y en caso de extensión de afectación vaginal extensa, se debe incluir toda la vagina completa. Y en cuanto, ellos mencionan que en cuanto al CTB nodal, pues se debe incluir todos los ganglios afectados y los ilíacos comunes, interno-externo, y los ganglios linfáticos obturadores y presacros. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a los límites de parametrios, realmente no variaban muchos a los que ya mencionó el doctor José Badí. Entonces, la que sigue, por favor. En cuanto al margen de PTB, pues varios grupos han publicado recomendaciones de márgenes de CTB y PTB que varían realmente mucho entre 0.6 y 4 centímetros, esto dependiendo de la evaluación del movimiento de los órganos. Y lo que en este consenso recomiendan fue de 1.5 a 2 centímetros alrededor del CTB, si es que tenían verificación diaria y que fuera de buena calidad. Y en cuanto al CTB ganglionar, se les daba un margen de 7 milímetros, esto basado en el protocolo de RTOG de 0418, que fue un estudio fase 2 multiinstitucional del uso de IMRT con cisplatino para pacientes con CACU posoperados. Y si se usara solo la comparación ósea, pues se debe dar un margen mayor debido a la incertidumbre de posición del CTB en relación con los demás órganos. Y pues es importante también mencionar que pues se deben de seguir las recomendaciones para vejiga llena durante la simulación y tratamiento, considerando pues sus ventajas y desventajas, como mencionó el doctor Chávez Tahuilán. Gracias. Ok, a continuación vamos a ver un estudio publicado en el 2015 por el doctor Simón Marnitz, el cual comparaba el beneficio en cuanto a las técnicas altamente sofisticadas y de intensidad modulada de radioterapia que existen actualmente como tratamiento primario. La que sigue, por favor, fue un estudio en el que se comparó, se incluyeron a 20 pacientes, los cuales fueron irradiados con técnicas altamente conformadas, IMRT, Rapid Arc, tomotherapy y radioterapia por medio de protones con intensidad modulada. Y teníamos que contestar las siguientes preguntas. La que sigue, por favor. ¿Qué beneficios y desventajas ofrece cada técnica? En cuanto a IMRT, ventajas: mayor conformación de dosis a tratar, minimizar la dosis a órganos críticos circundantes, una dosis más alta y efectivas con menor toxicidad de RT convencional, una posibilidad de tratar targets en un solo plan, y como desventajas, movimientos de interfracción por el step and shoot, probabilidad más alta de exposición de tejido sano, reproducción posición más crítica y tiempos de planeación más prolongados, una mayor capacitación de personal, costos de licencias y mayor gradiente de dosis de volumen, fuera de volumen, y puede llegar a haber un undertreatment a micrometástasis. La que sigue, por favor. En cuanto a tomotherapy, las ventajas son la verificación de tratamiento con tomografía computarizada diaria, toma en cuenta los cambios de tamaño de tumoración, tratamiento con dosis óptimas al volumen y minimizar dosis a tejidos sanos. También podemos reducir efectos secundarios de esta radiación. Como desventajas es necesario el equipo especializado de tomotherapy HiArt y está limitado al tamaño de paciente que pueda entrar al tomógrafo. La que sigue, por favor. En cuanto a la técnica de Rapid Arc, en cuanto a ventajas, mayor conformación de dosis en volumen a tratar, minimizar la dosis órgano críticos circundantes, dosis más altas y efectivas con menor toxicidad que la RT convencional y un menor tiempo en tratamiento que la IMRT, menor movimiento de interfracción también o intrafracción. La que sigue, por favor. En cuanto a la radioterapia por medio de protones de intensidad modulada, las ventajas por el pico de Bragg característico físico que permite reducir la dosis de radiación integral al tejido normal y preservar selectivamente ciertos órganos de riesgo al
tiempo de la proporción, una buena cobertura del objetivo igual o superior. La radioterapia de protones tiene el potencial de permitir un escalamiento de dosis y como desventajas, como ya sabemos, el alto costo, una disponibilidad muy limitada. En este país, por ejemplo, no existe la radioterapia por medio de protones y un mayor gradiente de dosis de volumen afuera del volumen que puede llevar a un undertreatment de micrometástasis también. La que sigue, por favor. ¿Qué técnica considera mejor y por qué? Ya a este nivel de alta conformidad, cualquiera de estas técnicas son buenas. Como en el estudio se pudo ver que todas las técnicas tuvieron una buena cobertura, una buena homogeneidad y conformación de la dosis. Y lo importante aquí es tener al equipo experto, ya sea físicos médicos, radiooncólogos, en la planeación del tratamiento, y con esto vas a tener una dosis más homogéneas y menor dosis a tejidos circundantes. En la práctica institucional podemos elegir cualquiera de estas técnicas, tal vez rapidar un menor tiempo de tratamiento. Podemos dejar tal vez fuera los protones porque no existen en este país. Y si nos vamos por los resultados del estudio, se vio que al intestino delgado hubo una dosis media menor a los pacientes que usaron IMRT. Que sigue, por favor. Y como conclusión del estudio, todas las técnicas modernas demostraron ser dosimétricamente adecuadas en cuanto a cobertura, conformidad y homogeneidad del objetivo, y los protones ofrecieron la mejor preservación del intestino delgado recto y por lo tanto podrían contribuir a una reducción significativa de toxicidad aguda y tardía en el tratamiento. Bueno, ahora les voy a responder dos preguntas basadas en el estudio Embrace. Este es un estudio de resultados y perspectivas de 2 décadas de evolución de estos dos grupos de colaboración, basados en los estudios Retro Embrace y Embrace 1. Bueno, Embrace es como las siglas de IMRT y braquiterapia adaptativa basada en resonancia para cáncer de cervix localmente avanzado. La que sigue, por favor. Bueno, este fue un estudio observacional y multicéntrico que tuvo como objetivo el comparar el control corregional y sistémico con un protocolo de contorneo para radioterapia externa y braquiterapia y restricciones del uso de técnicas avanzadas como IMRT y IGRT fundamentalmente. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de las intervenciones que hicieron en este estudio fue el incrementar el uso de la braquiterapia intracavitaria o intersticial, así como reducir la braquiterapia de fuente vaginal. Fue implementar un protocolo de delimitación de órganos de riesgo tanto para braquiterapia como para radioterapia externa, y también la adaptación de volúmenes selectivos de acuerdo al riesgo de involucro ganglionar. Esto es justamente de lo que yo les voy a hablar más adelante. También el implementar la IMRT o el BMAT con IGRT diaria con dosis de 45 grays al volumen electivo y el uso de boost simultáneo integrado en aquellos que tuvieran ganglios positivos. Así como también la aplicación sistemática de la quimioterapia y una reducción del tiempo de tratamiento total desde la radioquimioterapia hasta el fin de la braquiterapia con una duración menor a 50 días. La que sigue, por favor. Entonces, aquí incluyeron pacientes que tuvieran histología escamosa, histología de adenocarcinoma y adenoescamosos. De etapas clínicas incluyeron FIGO 1B a 4A, que fueran N0 o N1 por TNM, que fueran a recibir quimio-radioterapia definitiva y que fueran candidatos a IMRT con IGRT. Y la braquiterapia fue una braquiterapia adaptativa basada en resonancia magnética y que hubieran recibido cisplatino con al menos 5 ciclos durante el tratamiento. La que sigue, por favor. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el CTB ganglionar electivo basado en el riesgo de diseminación linfática? Y la que sigue, por favor. Aquí en el artículo que envió Caro, hacen mención de diferentes riesgos de recurrencia basados en la etapa clínica, el tamaño tumoral, en la histología y demás. Entonces los dividen en 3 riesgos, como están aquí ejemplificados en la tabla. De bajo riesgo son aquellos pacientes que tienen un tumor primario menor a 4 centímetros, que sean etapa clínica 1A, 1B1 o 2A1, que sean N0 y que sean histología escamosa y que no tengan invasión uterina. Este grupo de pacientes de bajo riesgo van a ser llevados a tratamiento a pelvis chica.
Esto quiere decir que se van a incluir los ilíacos internos, los ilíacos externos, los obturadores y los ganglios presacros. El siguiente rubro de pacientes son aquellos pacientes con riesgo intermedio, que no tienen, son aquellos que no van a tener ni características ni de bajo ni de alto riesgo y por lo tanto van a ser catalogados en esta segunda categoría. Y ellos van a ser candidatos a recibir el campo el tratamiento pelvis grande, que va a incluir la pelvis chica, o sea, lo que les comenté de ilíacos internos, externos, obturadores y presacros, aparte de los ilíacos comunes, incluyendo la bifurcación aórtica, el espacio mesorrectal en caso de que tengamos ganglios mesorrectales o que tengamos enfermedad adyacente al mesorrecto. Y finalmente está el tercer rubro, que son aquellos pacientes de alto riesgo y que van a estar basados en la patología ganglionar, que tengan uno o más ganglios positivos patológicos en ilíaca común o superior a la ilíaca común, o que tengan 3 o más ganglios positivos patológicos. Estos pacientes van a ser catalogados como alto riesgo y vamos a incluir, además de la pelvis grande, que es ese volumen que ya les comenté, así como también el campo paraórtico. Aquí se hace mención que el borde superior del campo paraórtico es en las venas renales, que aproximadamente coincide con L2, o al menos 3 centímetros craneales al ganglio patológico positivo que esté más superior. La que sigue, por favor. Entonces, la segunda pregunta es ¿cuándo se deben incluir los ganglios retroperitoneales? La que sigue. En el artículo, en el protocolo que mandó Carito, hacen la anotación de que se deben incluir aquellos pacientes de alto riesgo de retroperitoneo, que son aquellos que ya les comenté previamente. Sin embargo, pues también los estudios RetroEmbrace y Embrace 1 hacen mención de que la falla paraórtica es un principal desafío para el control ganglionar, y para el control a este nivel se hace uso de cirugía laparoscópica o con radioterapia. Entonces, aquí tendríamos que tomar en cuenta el número de ganglios, que sean 3 o más, la ubicación, así como que estén ubicados en ilíaca común, que tengan avidez por el PET, no mencionan de cuánto la captación, y en menor medida el tamaño de los ganglios, que pueden ser predictores de falla paraórtica y sistémica, por lo cual en este grupo de pacientes también podremos considerar incluir el retroperitoneo. La irradiación paraórtica profiláctica sistemática en ganglios positivos tiene altos niveles de control ganglionar en informes monoinstitucionales. Por tanto, ¿en quién incluirlos? Pues básicamente en aquellos pacientes de alto riesgo y en aquellos pacientes que les comento, hay que considerarlo en aquellos que tengan 3 o más ganglios y que tengan ganglios positivos en ilíaca común. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí son resultados de control tanto para el RetroEmbrace como para el Embrace 1 y la hipótesis de control para el Embrace 2. Esto usando técnicas altamente conformadas y con braquiterapia adaptativa basada en resonancia magnética. Entonces, por ejemplo, aquí me llamó la atención que para etapa clínica 4A, que pensaríamos que tienen un pobre control, el control local a 3 años para el 4A va a un 87%. Esto sin diferencias, digamos que muy significativas en comparación con la población global, que tiene un control local del 91%. Y para el control ganglionar, en general va del 84%, y en aquellos que tengan etapas clínicas 3 o 4A va hasta el 79%, lo cual son altas tasas de control local. La que sigue, por favor. Bueno, continuando con la siguiente parte, pues Efraín está de guardia COVID, así que voy a explicar yo de la manera más breve la siguiente parte, debido a que como quiera el próximo taller vamos a dar como generalidades de braquiterapia. Entonces, según estas guías del 2016, la braquiterapia guiada por imagen, pues es el uso de radiografía que tiene un uso extendido para la planeación de braquiterapia. Sin embargo, es incapaz de demostrar la extensión del tumor, así como extensión a órganos adyacentes. Para tratamientos con 3D, pues, que es la técnica de elección de braquiterapia, se puede usar TAC, resonancia magnética, PET o ultrasonido. La resonancia magnética es el estándar para la planeación del tratamiento. Tiene una excelente resolución para los tejidos blandos.
Tiene capacidad multiplanar, no exposición a radiación ionizante y, bueno, la evaluación del tejido parametrial vaginal, útero, vejiga y recto sigmoide. La TAC es útil para delinear los bordes del cervix intacto y de útero, pero delimita mal los bordes del tumor, sin embargo es útil para contornear los órganos de riesgo. Aquí podemos ver varios ejemplos. En la parte de arriba son cortes de resonancia, en la parte de abajo, en la imagen C, pues es una tomografía, y podemos ver en la imagen D que es un PET de corte axial, el cual nos muestra como la lesión tumoral y los ganglios, y bueno, es una lesión cervical con extensión a parametros derecho y cerca al recto a lo largo del ligamento uterosacro. En cuanto a la braquiterapia guiada por imagen adaptativa, se consideran los cambios en la configuración del tumor, volumen y topografía durante el curso de tratamiento. El reporte actual toma en cuenta 4 dimensiones, 3 dimensiones espaciales y el tiempo. Este se utiliza para valorar la regresión tumoral posterior a la primera fase de tratamiento, permitiendo reducir la toxicidad. En cuanto a los volúmenes, pues tenemos el GTV pues, del tumor, que básicamente pues, es el tumor evaluado por clínica, imagen y o patología y representa la enfermedad macroscópica. Tenemos el GTV intermedio, que es la enfermedad inicial, y el GTV residual, que es la enfermedad residual al inicio de la braquiterapia. Bueno, aquí dependiendo del tamaño y de la extensión, pues, y ya damos tratamiento con la radiación externa, tenemos los patrones del GTV según la respuesta. Podemos ver en la primera imagen que es pues una enfermedad estable y en la parte en medio es con remisión parcial y en la parte derecha una completa remisión y dependiendo de esta respuesta es como vamos adaptando el CTV en base a la respuesta del GTV. Igual mismo esta gráfica es para mostrar, pues cuando no reevalúas el GTV, los volúmenes del CTV pues son más grandes, a comparación de que si reevalúas posterior al tratamiento con radioterapia externa, el GTV, pues si vemos que los volúmenes del CTV son un poco más pequeños. En cuanto a representación de la diseminación intra y cervical, pues tenemos la ruta primaria que pues es el cervix completo y la ruta secundaria, como podemos ver en la imagen de la derecha, pues es el cuerpo uterino, parametrios, vagina, espacio anterior y posterior. En cuanto a los volúmenes, como ya había mencionado, pues es el CTV tumoral que incluye el GTV tumoral y el volumen con riesgo de enfermedad microscópica. Tenemos el CTV de alto riesgo, que es el GTV residual más el tejido adyacente no separado por barreras anatómicas, además del cervix completo con volumen con más riesgo de recurrencia. Y bueno, el CTV de riesgo intermedio incluye el CTV T2 más el CTV intermedio más áreas de compartimentos adyacentes de potencial de riesgo de diseminación, y tenemos el CTV de bajo riesgo, que representa áreas de riesgo potencial por diseminación continua o discontinua, y generalmente se incluye todo el útero, parametrios, tercio superior de vagina, en caso de no estar infiltrado. Bueno, aquí Efra había puesto un ejemplo de libro, pero si quieren, la próxima clase vamos a ver ejemplos con los diferentes dispositivos que utilizamos en la braquiterapia para ya no extendernos más y poder pasar a los comentarios. Adelante, Salvador. Perdón, de los comentarios que considero importantes con respecto a nuestra práctica diaria, la primera es de lo que hablaron tanto en el interlace como en las recomendaciones del artículo de Minowix, de hasta dónde extendernos en el CTV del primario hacia inferior. En este caso, una de las cosas que hemos platicado, los R3 que hemos tenido la oportunidad de bajar a Braqui, incluso con la doctora Sandy, es el hecho de que muchas de las pacientes que llegan a Braqui traen radiodermitis vulvar. Entonces, quizá deberíamos de ser un poquito más juiciosos al momento de que realizamos nuestro CTV1. Esto por el hecho de que hay que ver en la exploración física, en la tomografía también, cuál era la extensión vaginal real de la enfermedad para no incluir más vagina de lo que deberíamos incluir, porque recordemos que pues entre más extendamos la radioterapia externa en vagina más la braquiterapia, esto va a dar pues también mayor morbilidad a la paciente, y creo que sí es algo en lo cual podemos mejorar todos en nuestros planes. Las otras dos,
que pues ya hay algo de evidencia en cuanto a estas conductas. La primera es el boost a parametrios. En muchas ocasiones hemos visto que se da boost a parametrios a todas las pacientes únicamente por el hecho de ser etapas clínicas 2B o etapas clínicas 3B. Sin embargo, en muchas de las revisiones que tuve la oportunidad de estar leyendo a lo largo de esta semana, no se ofrece como tal un beneficio en aquellas pacientes que son llevadas a más dosis a parametrios. Esto en términos de fallas pélvicas o fallas extrapélvicas, entre aquellas que reciben boost parametrial o no lo reciben. Quizá únicamente deberíamos de hacer uso del boost parametrial si en la última exploración física, creo que aquí debe ser mucho juicio clínico, persistiera la paciente con induración de parametrios posterior a que ya le brindamos la radioterapia externa. Sabemos que pues, en nuestra institución no tenemos el uso de, bueno, no el uso, el recurso de la braquiterapia intersticial para dar esta dosis hacia los parametrios. Sin embargo, pues, por eso mismo, ya que no tenemos este beneficio de la conformidad que puede haber, pues reservarlo únicamente a quienes persistan con induración posterior al tratamiento. Y en cuanto al boost a ganglios pélvicos positivos, pues sabemos que esto sí está un poco más estandarizado. Hay un beneficio en supervivencia libre de la enfermedad, principalmente hacerlo con técnicas más conformadas como IMRT, esto para poder limitar la dosis principalmente a intestino, y pues el rango también puede ser muy variable, desde los 6 hasta los 10 grays. Creo que pues estas tres cosas son cosas que hacemos pues repetidamente en el instituto y de las cuales deberíamos de profundizar un poquito más. Sí, hay nada más, Salvador, del boost de ganglios. La evidencia que más apoya es sobre todo cuando hay ganglio residual, igual que parámetros, o sea, cuando hay ganglio residual. De manera estándar, el impacto de ganglios iniciales no es tan claro, o sea, es más con ganglio residual posterior a quimio radio. Nada más sería mi comentario. No sé si querías decir algo más o la doctora Trejo, perdón. Yo sí quiero hacer algunos comentarios. Andy, ¿sí se escucha? Sí, doctora. Sí. Ya. Sí. Más que nada con respecto a las técnicas que se han venido mencionando y que IMRT, básicamente, y seguramente tuvieron la oportunidad de leer mucho sobre esto, y definitivamente para el cáncer cervicouterino con cervix, la IMRT, si bien sabemos que nos brinda beneficios en cuanto a toxicidad, ha sido algo muy complicado. Prueba de ello es que hasta el momento hay muchos puntos que todavía quedan inciertos. Y eso es básicamente por lo que ya han venido mencionando. Entre los problemas principalmente son la gran movilidad del cuerpo uterino y del cervix menos. Entonces, eso. Aunado a que a medida que va avanzando el tumor, los volúmenes se van haciendo más pequeñitos. Entonces, eso va a hacer que obviamente todos nuestros órganos, todo le vaya quedando grande. La otra cosa es lo que ya mencionaban de la vejiga y el recto, que básicamente la vejiga, los datos que daba Germán, efectivamente, a medida que la paciente va avanzando, igual se va haciendo la cistitis y la capacidad de la vejiga es menor. Entonces, eso aumenta la dificultad para tener un buen control en la vejiga. Entonces, aunado a todo esto, se viene haciendo muy difícil la aplicación de la IMRT. Sí se puede hacer, pero debe de ser algo sumamente cuidado. Entonces, con todo lo que ya han mencionado y demás, teniendo un buen control, una vigilancia casi que a diaria para poder tener unos buenos resultados. Hay un artículo que dice CTV a PTV en cáncer cervical, de los márgenes estáticos a los márgenes adaptativos. Es como lo que se está sugiriendo en los últimos años, tratar de hacer algo como más adaptativo para este tipo de pacientes. ¿Qué sería eso? Ellos proponen hacer como resonancias magnéticas prácticamente semanal para poder establecer los márgenes y hacer diferentes planes, de tal manera que en cuanto llegue la paciente y de acuerdo a las características de cómo llegue, en cuanto a vejiga y recto, ese es el plan que se va a utilizar. Obviamente todo esto pues no es posible en nuestro centro, es por eso que muchas veces les digo a los chicos, o sea, IMRT, pacientes con cáncer, con cervix,
No lo vamos a hacer porque tendrían que comprometerse a estar con la paciente prácticamente todos los días durante todo el tratamiento. Y si tomamos en cuenta el tiempo, el número de pacientes que tenemos, pues evidentemente eso sería casi imposible. La otra situación que comentan es que sería conveniente no pintar todo el útero, porque algunos proponen que si pintamos nada más el cérvix y le damos un margen, pudiera ser porque el fondo uterino es el que nos provoca más problemas para la toxicidad intestinal. Sin embargo, esto sería también como de riesgo. Tendríamos que tener una resonancia para poder hacer este volumen de una manera segura. Entonces son como consideraciones que se están viendo a futuro que a lo mejor nos podrían ayudar, porque efectivamente la intensidad modulada sí disminuye la toxicidad, pero como le tenemos que dar un margen más amplio, incluso algunos dicen que hay que ponerle un ITB, entonces esto quita un poco el efecto de la protección a órganos de riesgo. Entonces esto. Y por último, nada más con respecto a los comentarios de Salvador, me parecen muy interesantes, es algo que sí se puede hacer y yo creo que lo que podemos hacer más bien es ponerme de acuerdo con los otros consultorios para tener como las guías de qué hacer en esos casos que tú propones. Nada más. Gracias, doctora. Pues sí, yo creo que por tiempo dejamos los comentarios de si hay alguno adicional para la siguiente clase. Y la siguiente clase, entre los R3 organizaron una parte de braquiterapia. Va a ser por casos y se les va a mandar más o menos qué requieren saber, sobre todo los R1, R2 que no han rotado en braquiterapia, para poder aprovechar mejor la clase. Okay. De hecho, la próxima clase, doctora, va a ser la de técnicas de Valdivia, sí, para incluir también lo de cáncer de cervix posoperado y pues endometrio igual posoperado. Y ya está dentro de 2 semanas, ya complementaríamos con lo de braqui. Ok, perfecto. Está bien. Gracias. Pues entonces, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Que tengan un buen día. Gracias. Cuídense. Está lloviendo, se tapan.